Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan semana a semana en este espacio de promoción de lectura de Unicornio Multicolor. Entrevistas a personas que les gusta la lectura y la escritura, escritores, aficionados o profesionales. Hoy nos acompaña Idalia Arciniega, que es bibliotecaria y que le gusta la lectura y la escritura. Idalia Arciniega Sánchez nació en Imbabura, Ecuador. Realizaba estudios de ciencias sociales, de licenciada en bibliotecología y ha hecho un diplomado internacional en promoción lectora. Es escritora de cuentos fantásticos, relatos y poesía. Ha publicado 2 colecciones de cuentos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura, y en algunas editoriales extranjeras. Es articulista del diario Letras de Imbabura y revistas de la CCEI, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Imbabura. Ha recibido algunos reconocimientos por su trabajo comprometido en animación, promoción y mediación lectora en la Zona 1 y el Ministerio de Educación de Ecuador. Participación en concursos literarios nacionales e internacionales. En el año 2018 fue declarada finalista nacional por el Ministerio de Educación con el cuento Los Gitanos y publicada en la colección Nuestras Propias Historias. En el año 2019 fue finalista latinoamericana por la editorial Casa de Versos de la Ciudad de México con el cuento Magia en las Bibliotecas y publicado en el libro Armario de Letras. En diciembre del 2020 tuvo un reconocimiento especial por la coordinación de la Zona 1 de Educación por la destacada labor en la formación de niños, niñas y adolescentes en época de pandemia. En febrero de 2021 fue finalista internacional por la editorial Lunas Efímeras de la Ciudad de México con el poema A mi heroína, cuyos trabajos fueron publicados en la antología La salida es hacia adentro. En febrero del 2021 fue finalista en el concurso de poesía romántica por la editorial argentina Afrodita, cuyos trabajos fueron escogidos entre más de 24 países del mundo y publicados en la antología Melodías del Alma. En abril del 2021 fue declarada finalista latinoamericana por Fela Ediciones en el cuento El Gato Negro. Se publicó en la antología latinoamericana del Nuevo Cuento en la ciudad de Ibarra, Ecuador. La biografía y obras de Idalia Arciniega se publicó en la revista digital, en la Biblio, de la Biblioteca Escolar de San José de Costa Rica. En febrero del 2021 se presentaron los mejores relatos latinoamericanos en el podcast del programa radial El Buen Cruel de la Ciudad de México, cuyo relato fue Puro Anta, Magia y Encanto, programa de difusión literaria latinoamericana para el mundo. En octubre del 2021 se publicó el relato Ciudad Perdida en Cenit, revista literaria de la Ciudad de México. En octubre de 2021 fue finalista nacional en el concurso convocado por las editoriales Omicron Book y Libros Duendes, con el relato Asesinato a Sangre Fría y publicado en Antología Ecuatoriana de Terror Contemporánea de Quito, Ecuador. En noviembre del 2021 fue finalista iberoamericana en el concurso convocado por la editorial Casa de Versos de la Ciudad de México, con el relato Historia de una pandemia y publicado en el libro Relatos de una pandemia inesperada. Segunda parte, supongo.
En enero de 2022 recibe un reconocimiento por la participación en educación no formal, pedagogía e investigación en las bibliotecas escolares, convocado por la Dirección de Mejoramiento Pedagógico del Ministerio de Educación del Ecuador. Experiencia en ponencias. Miembro del jurado calificador para el concurso nacional Nuestras propias historias, organizado por el Ministerio de Educación de Ecuador y representante por el distrito 10B02 Antonio Ante Otavalo. Experiencias bibliotecarias en tiempo de pandemia en Bibliotecarios a la Distancia en la Ciudad de México. Invitada a participar en el evento bibliotecario organizado por la Red de Bibliotecas José A. Torres de Chaco, Argentina. Exponente en el evento Narrativa y Estrategias para Cuentacuentos, organizado por la Biblioteca Bolívar de la provincia de Machala, Ecuador. Exponente en el concurso de cuentos ecológicos con contenido ancestral, convocado por la Coordinación de la Zona 1 de Educación y el Consejo Consultivo del Medio Ambiente de la provincia del Carchi, Ecuador. Exponente por el Día Mundial del Libro, evento organizado por la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra, Ecuador. Exponente especial en el tambo de lectura del Centro Cultural de la ciudad de Ibarra, el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional con el tema Importancia de la lectura en los niños. Exponente en la Mesa Técnica de Educación No Formal, Pedagogía e Investigación en las Bibliotecas Escolares, convocado por la Dirección de Mejoramiento Pedagógico del Ministerio de Educación de Ecuador. Actualmente trabaja como bibliotecaria en la Unidad Educativa Jacinto Collahuaso de la ciudad de Otavalo, donde hace labor permanente de animación y promoción de lectura. Bienvenida, Idalia. Muchas gracias por acompañarnos por segunda ocasión en Unicornio Multicolor, cuyo objetivo es promover la lectura. Buenas noches, Jaimita. Muchas gracias a ustedes por darme otra vez la oportunidad de conversar con ustedes en este club lector que llega a muchas personas, pues, y comparten criterios, experiencias con muchas personas dedicadas a los libros, a la lectura. Les felicito de antemano, pues, por este lindo programa que llevan a efecto, y el aprendizaje siempre es mutuo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, pues, queremos saber un poquito más, que nos actualice. Hemos leído una larga, pues, película. Jaimito, Hoy necesitamos que nos actualice porque las redes sociales nos conectan. Entonces, por ahí vi algunas publicaciones que le invitaron por allá por Pimampiro, que ha tenido algún reconocimiento, ha participado en algunos nuevos eventos, así que queremos que nos actualice. Nos gusta conocer las historias, saber las vivencias, porque cada persona es como un libro y la vida es como un viaje. Entonces, qué bonito poder compartir historias vividas. Sí, Jaimita, muchas gracias. Pues como usted bien lo ha dicho, este afán de escribir, de compartir, de leer, es permanente, ¿no? Siempre estamos inspirándonos para poder escribir y llegar a algunas personas con nuestro trabajo modesto literario. Le cuento, Jaimito, que en el mes de mayo, hace 2 años pequeños de acá de la provincia de Imbabura, conmemoró los 41 años de cantonización, y cada año ellos hacen condecoración a sus hijos ilustres que se han destacado en proyectos, en cultura, en arte. Entonces, este año me han tomado en cuenta a mí en la parte cultural y literaria. Y me hicieron... Le mandamos un corazoncito, una carita alegre. Felicidades. Sí, esa fue una sorpresa para mí, realmente no me la esperaba. Me hicieron una llamada telefónica diciendo que han dado mi nombre, pues, y que estaba invitada para la sesión solemne de los 41 años de cantonización de Pimampiro. Fue un reconocimiento, como le digo, a la parte literaria y cultural, y me sentí muy halagada, muy contenta. A lo mejor ese premio no lo merecía, pero eso también es una motivación para seguir preparándonos, para seguir leyendo, escribiendo. Eso fue en el mes de mayo, Jaimito, le cuento.
Luego hace poquito, hace unas 3 semanas, también envié un poemita que lo escribí justamente en el paro nacional. Lo escribí el día que finalizó el paro nacional a una convocatoria que estaba mandando de la editorial Afrodita de Argentina. Y el tema justamente era de amistad, a mis hermanos. Entonces yo le escribí ese poema a nuestros hermanos indígenas. No sé si más luego lo puedo leer rapidito. Lo tengo aquí a la mano. Lo puede leer ahora mismo y no rapidito, despacio, saboreando. Ya, Jaimita. Entonces le contaba que lo mandé, no pensé sinceramente que lo habían escogido entre muchos países latinoamericanos y lo publicaron ya en una antología poética en formato digital y en formato físico. Más corazoncitos y más caritas alegres. Gracias, Jaimita. Entonces, esas 2 cosas son las últimas de estos meses que se ha trabajado un poquito, pues desde la biblioteca. Siempre estos trabajos los mando como bibliotecaria escolar que trabajo en la ciudad de Otavalo. No sé si lo puedo leer ese poema. Cierto, adelante. Gustosos de escuchar. Ya, gracias. Gracias, Jaimito. Dice a mis hermanos. El grito de mis hermanos indígenas me despertó una mañana de junio, pidiendo al gobierno pan, justicia y cuidado de nuestra Pachamama. Los colibríes y gorriones los alegraron con su canto. Por los chaquiñanes, una hilera multicolor marchó rumbo al paro nacional que se había anunciado con anticipación. El sonido de la flauta, cuerno y guitarra reconfortan su alma, mientras simultáneamente bailan el Inti Raymi, ocasión para festejar. Grandes oleadas de hermanos y hermanas llegaron a las ciudades. Con voz firme levantaron su eco de protesta esperando una respuesta. El opresor con balas y bombas respondió. Gotas de lluvia refrescan el cansancio, mientras la luna los abraza con tibieza en las frías calzadas de la ciudad. A lo lejos, un búho llora este pesar. Los días pasan, el cielo azul se transforma en gris desolador de humo y gas. Caen las primeras víctimas del gobierno de terror. La solidaridad de los quiteños no se dejó esperar. Sostienen a los manifestantes con hermandad, frazadas y pan, quienes los reaniman para continuar y luchar. Los días pasan, los disparos y bombas caen, reprimen y matan. Los niños se ahogan, las madres corren en busca de protección. Las banderas blancas de las zonas de paz Bueno, creo que tenemos alguna dificultad con el internet, Dalia. Esperamos que... El pueblo pide cese la represión, mientras nuestros hermanos han hecho su plataforma de lucha en las calles de la ciudad. Esto se escribió el 30 de junio, justamente el último día del paro nacional. Muy bien, ahí mandamos un like, me encanta. Gracias. No tengo el de los aplausos, pero también. Gracias, Jaimito. Qué bonita habilidad de poner las rimas, ¿no? Entonces. Sí, un poquito quería, Jaimito, le cuento que esta parte histórica es lo que más me apasiona. Entonces, a veces dejar pasar, nuestra mente es muy frágil, los acontecimientos se olvidan, entonces para mí es muy importante escribirlos y que queden como parte de la historia, no solamente para mi familia, sino para quien lee también en otras latitudes. Eso, Jaimito. Muy bien, muy bien. Entonces estamos fresquitos, apenas, como el pan caliente, recién salido del horno. Sí, Jaimito, ese es el último trabajito que se ha hecho desde la biblioteca. Ya, entonces, como las redes sociales nos van recordando, allí pues por ahí en su red, ahí vi que publicó un recuerdo. Entonces, allí un poema titulado Desde mi ventana, en la época de la pandemia. Eso también, Jaimito, creo que concursé a México, me parece, justo la historia de una pandemia inesperada. Ajá. Entonces, puño y letra, son cosas que la historia no debe olvidar.
Dice, Ajá. puño y letra, concurso de poesía, Biblioteca José A. Torres, BPN 6, Resistencia Chaco, Argentina. Ah, sí, 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 sí. Lo que pasa es que ese es un poema de la pandemia y lo que le estaba contando de México, en cambio, es un relato de la pandemia también. Entonces, son cosas que uno a veces se olvida, ¿no? Nos olvidamos fácilmente los seres humanos, pero el registro de la letra en el papel, pues eso permanece quizá para siempre. Así que si me permite, le doy voz a ese poema. A ver, Jaimito, creo que está buena partecita por ahí. Desde mi ventana. Desde mi ventana miro al ocaso que se tiñe de 1000 colores. Pronto llega la noche y a lo lejos se escucha un búho que llora. Los grillos cantan y al croar de las ranas me recuerda que la humanidad se encuentra en pandemia. El atardecer es hermoso y apacible. La brisa acaricia mi rostro y juega con el cabello. Del jardín llegan deliciosos olores de geranios, lirios y rosas. Le damos un respiro necesario al planeta. Desde mi ventana observo la calle vacía, la ciudad desierta. Niños en los balcones con ansias de correr tras su globo, que se les escapó, mientras los adultos desde sus terrazas miran al cielo buscando una respuesta, buscando a Dios. Los días, semanas, meses son largos e interminables. Muerte, desolación y tristeza invade a la humanidad. Quiero olvidar esta pesadilla, pero afuera está el monstruo al acecho para exterminarme. Desde mi ventana, miro a la luna de plata y las estrellas titilantes. Los astros siguen brillando. Debemos tener fe, valor, esperanza. Llegará el día que logremos vencer al virus más letal que ha conocido el mundo, su nombre COVID-19. Muy bien, Jaimito. Gracias por leer. Sí, al leerlo, pues vino a la memoria el impacto que me hizo, ¿no? Que cuando estábamos en cuarentena, tuve que ir a los hospitales llevando a los enfermos con salvoconducto y al salir a la calle, desierto, no había nadie, nadie, las calles. Sí, pues eso parecía el fin del mundo, Jaimito, ¿no? Acá en Ibarra igual, me acuerdo, salimos una ocasión. O sea, no había un alma, era como si fuera ya una época apocalíptica. Era triste, sumamente triste. Y realmente lo que uno describe, pues las partes una partecita que uno logra captar de ese momento, ¿no? Quizá muchas personas que lo lean después, pues se van a identificar de alguna manera con esas vivencias que pasamos muy tristes, muy largas, de dolor, de tristeza infinita. Sí, entonces se le felicita porque tiene la habilidad, como habla una poetisa, una poeta, que tiene como titulito las clases de poesía, llama Capturar el instante poético. Lo captura muy bien, Idalia. Gracias, Jaimito. Entonces, síganos contando, ¿qué otras novedades? Bueno, en el colegio pues regresamos, me parece que en el mes de febrero a clases presenciales después de un largo tiempo de virtualidad, ¿no? Y realmente, ¿qué le cuento? Fueron unas emociones muy grandes. Por ejemplo, los chicos que estaban en octavo, que los dejamos en octavo cuando nos fuimos al encierro y regresamos casi a los 2 años. Los chicos, muchos ya no se los conoció, estaban sumamente crecidos, jóvenes, y rapidito ya pasaron un año y ya van a bachillerato, estos niños que eran tan pequeños, ¿no? Entonces, son emociones y momentos en que dice, ¿a qué tiempo pasó tan rápido? Y volvimos en el mes de febrero a la presencialidad, pero nos dimos cuenta también que la parte educativa tuvo un retroceso muy grande. No es lo mismo, ahí pudimos percibir que no es lo mismo estar el docente mirándole a los ojos, poder compartir las enseñanzas en forma presencial es diferente.
Todas esas secuelas de la virtualidad pienso que van a demorar un buen tiempo. Los chicos que se graduaron este año, el anterior, pues creo que salieron con unos vacíos enormes de conocimientos. De alguna manera he retomado mi trabajo de promoción lectora en el colegio. Justamente hubo una disposición ministerial para trabajar con un proyecto que se denominó la Biblioteca va al recreo. Entonces teníamos que en los recreos llevar stand de libros, en los patios, corredores, en los jardines y promover lectura con los niños, pero yo lo hice de una manera distinta. Hice una planificación para poder compartir con todos los cursos, como un docente más, con todos los cursos paralelos del bloque donde yo trabajo, que hay desde sexto año de básica hasta tercero de bachillerato. Entonces llegamos a todos los chicos con temas diferentes, con actividades diferentes. Entonces eso como que también dio vida, alegría a estos chicos, que no es lo mismo la virtualidad, pese a que hice yo también un trabajo virtual de todo el tiempo de la pandemia. Sin embargo, fue un gusto enorme volvernos a encontrarnos. O sea, uno cuando lo tiene muchas facultades no lo valora, pero cuando no los tiene, pues uno añora, ¿no? Y eso de compartir la presencialidad, como le digo, de leer sus gestos, su mirada, es otra cosa. Entonces, ese trabajito se lo ha venido realizando todo este tiempo, y este año que viene también, pues, Jaimito, iniciamos ya en el otro mes, el nuevo año escolar, pues, y vendrán nuevas actividades, nuevos retos con los chicos. Es un trabajo que lo realizo permanentemente durante todos los años que estoy en Otavalo, como 12 años. Es un trabajo muy enriquecedor. Los chicos también, muchos se apasionan con esto de la lectura, las letras, y ha habido estudiantes que una vez que han dejado las aulas del colegio, también se han convertido en escritores, en poetas, han crecido mucho. Quizá ahí se practica muy bien la regla de que el estudiante siempre tiene que superarle al maestro. Qué bien, qué bien. Uh-huh. Y cuéntenos un poquito, en este quimestre debe haber de las campañas de lectura que ya se han institucionalizado en las escuelas y colegios, la campaña de lectura Yo Leo. ¿Para cuándo tiene el régimen Sierra su campaña o su fiesta de lectura Yo Leo? Bueno, Jaimito, este proyecto ministerial Yo Leo es permanente, está instaurado ya hace unos 6 años atrás, me parece, y cada año el Ministerio de Educación más bien se enfoca en actividades un poquito diferentes. Como yo le comentaba, este año que terminamos, tuvimos el proyecto La Biblioteca va al recreo, que es dinámico, con muchos temas, lectura, con lo que podamos abordar y llegar a los chicos. Supongo que en este mes de agosto, pues el ministerio nos mandará otras disposiciones, pero en realidad el trabajo es siempre promover lectura, y en mi caso yo lo hago también con escritura creativa. O sea, siempre va lectura y escritura creativa. Entonces, los chicos cuando hacen un buen trabajo se lo publica en redes sociales. Hay una página de Facebook de la biblioteca. Todos los chicos pequeños de octavo, noveno, ellos se emocionan mucho de que su trabajo esté expuesto, que sea visible a la comunidad, a otras personas. Ellos se emocionan mucho y siempre hay que estarles a los chicos motivando. Ha sido un trabajo, como le digo, Jaimito, muy enriquecedor para mí. Me apasiona muchísimo lo que es hacer ese trabajo lector. Y he tenido muchas satisfacciones personales diarias con los chicos, y también satisfacciones ya un poquito en otro nivel de lo que es la escritura en sí. Se ha podido de alguna manera publicar en Ecuador y fuera de Ecuador también. Qué bien. Entonces, el régimen Costa, si no me equivoco, este viernes tienen la fiesta de la lectura. Ellos están concluyendo el primer trimestre. No, en septiembre concluyen el primer trimestre. Sí, ellos, no recuerdo cómo dice usted, están por celebrar. Nosotros lo hacemos, la fiesta de la lectura. Se hacía en el mes de abril por el Día del Libro.
en el régimen Sierra. Así que me parece que sí está instaurado para esa fecha. Por el Día del Libro se hace la fiesta de la lectura, aunque personalmente no estoy muy de acuerdo con los parámetros, cómo se hacen las instituciones educativas. O sea, es como decir, tenemos un evento y nos vamos a preparar con estos números X. Por ejemplo, ahí sale una dramatización de un cuento infantil, una canción, un poema, pero en sí, esta fiesta de la lectura debe ser desde el libro, con el libro. O sea, si yo hago un espectáculo, un show, y después de eso hago una encuesta y les digo a los chicos, a ver, después de la fiesta de la lectura, ¿cuántos chicos han leído? Y si esa fiesta ha sido tan motivante para luego leer, o sea, le aseguro que cero. O sea, han disfrutado, han estado, han participado, a veces por una nota por el docente, pero las autoridades en mi colegio y muchas veces uno no se tiene el apoyo esperado como debería ser. Entonces piensan que como uno es solo el bibliotecario, no puede sugerir una actividad diferente a la que tienen planificado, y las autoridades a veces cumplen con estos roles para justificar a la zona, etcétera, pero el trabajo en sí, la profundidad, la seriedad, no es muy elocuente, no es muy palpable, no es muy visible. Entonces yo les decía, hay que cambiar esos parámetros y partir siempre con el libro. O sea, por ejemplo, hay una actividad en donde dice, apadrina a un estudiante, ¿no? Un chico de segundo, tercero de bachillerato, llega donde los pequeños que todavía no leen muy bien y le lee un cuento. O sea, ese es el contacto directo, el lector y el libro. Entonces, a veces también sí hay un poco de confusión y tratamos de solamente brindar un espectáculo, pero debe ir mucho más allá. Sí, allí hay todavía una cantera abierta, ¿no? De buscar alternativas para seguir promoviendo la lectura. Pero Ajá. en lo global, desde la filosofía decimos que es preferible algo a nada. Claro, eso sí, pero si se puede hacerlo de otra manera que sea más gratificante, más significativo, se lo debería hacer. Y como le digo, a veces uno tiene que irse contra viento y marea porque no todas las autoridades apoyan este trabajo, ¿no? O sea, dicen, no, pues ¿qué? ¿Es solo lectura o es solamente el bibliotecario? Entonces, a veces sí desmotiva un poco, pero uno tiene que otra vez retomar, pues, y seguir con la pasión que a uno le caracteriza. ¿Y de qué manera se puede vincular a las familias? Porque de acuerdo a los lineamientos, a la fiesta de la lectura es para todos los componentes Toda la de la comunidad comunidad. educativa. Bueno, en estos eventos sí participan los padres de familia, pero como usted se dará cuenta, pues Jaimito, por ejemplo, si van los papitos, la mamá está preocupada del traje de la hijita, con qué se va a presentar, tiene que estar de la mejor manera, pero más allá de eso no le veo, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito esa tónica como le decía, de espectáculo, sino trabajar en forma más dinámica, organizada y participativa. Por ejemplo, el año anterior me acuerdo que hacíamos un evento por el Día de la Lengua Materna y el Día de la Radio, me acuerdo, justo era antes de que entremos a pandemia. Y para eso les invitamos a las mamitas o familiares para que nos lean, por decirle, un poema en quichua, en otavalo. Entonces se les hablaba la importancia de seguir manteniendo la lengua materna, ¿no? Porque al perderse, pues se pierde también la sabiduría ancestral de cientos y miles de años. Y nuestros chicos a veces con esto de la globalización y la moda, como que tratan a un lado de dejar toda esta rica cultura que tienen por siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se hizo la participación directa con los familiares, con los padres en el curso. Eso fue muy lindo. Y también en el otro tema, por el Día de la Radio, igual nos conversaban los papás cómo eran esas experiencias, cómo era la comunicación
cuando no teníamos los celulares, cuando no había televisión, sino la radio jugó un papel importantísimo a nivel mundial. Entonces, esas experiencias los chicos de hoy no conocen, no saben. Entonces, les resulta como un cuento fascinante todas estas anécdotas de cómo se lograba comunicar por medio de la radio. La radio hacía incluso de teléfono, porque se mandaban comunicadas. Yo recuerdo cuando era pequeña, mandaban a las comunidades desde una central de radio, pues a tal persona, acercarse acá, o tiene este problema, esta enfermedad, o etcétera, ¿no? Entonces es una cosa que los chicos saben reírse y no creen que así se manejaba la comunicación a unos 30 o 40 años atrás. Entonces, sí es muy interesante y muy bonito que participen también los padres de familia. Muy bien. Y allí en estos proyectos de Biblioteca Val Recreo, cuéntanos un poquito las actividades, los logros y las dificultades, ¿no? Los éxitos y los problemas que toca ir sorteando para poder llevar adelante. ¿Qué está detrás de bastidores? Uno ve simplemente en escena, pero detrás hay un trabajo previo de preparación, de organización, que uno no lo alcanza a ver. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, bueno, este proyecto, como le digo, es ministerial, disposición ministerial, y la biblioteca en sí de la institución es sumamente pequeña, porque lo ideal es trabajar en la biblioteca con los cursos de los chicos, con los diferentes paralelos. Entonces, como no se puede hacer, yo soy la que me traslado a los diferentes cursos con el material. Para ello, pues, con anticipación tengo que llegar a acuerdos en horarios con los docentes y ver con los cursos que voy a trabajar. Por ejemplo, digamos que voy a trabajar con sextos de básica, entonces tengo que buscar un libro con temas que llamen mucho la atención a estos chicos, y el día que es ya la clase, se puede decir, de lectura, siempre yo parto con una lectura, perdón, una lectura en voz alta. Y luego hay diferentes técnicas y dinámicas que se las puede aplicar al chico. Por ejemplo, yo les leo una parte y yo les digo a los chicos, no la voy a leer el final. Usted, al terminar de escuchar este relato, este cuento, va a escribir su imaginación, a su creatividad, cómo le gustara que terminara esta historia. Entonces los chicos se ponen a escribir, a dibujar, incluso a hacer escenas de la historia por medio de gráficos, y al final pues cada uno participa con la lectura de su final, y hay finales que son extraordinarios, mejor que la bibliotecaria, mejor que el escritor. Entonces, ellos se motivan muchísimo porque forman parte ya de un final, de un trabajo, de un cuento ya establecido. Y así se va modificando actividades con los chicos más grandes. Por ejemplo, hay un tema que les gustó mucho a los chicos de primero de bachillerato que están en la adolescencia, cuando hemos abordado la lectura sobre problemas de migración, por ejemplo, de los chicos que cuentan sus historias, los estudiantes, hay estudiantes venezolanos, colombianos que están en el régimen escolar de Ecuador, y ellos nos cuentan sus vivencias acá, ¿no? Y bueno, los muchachos comienzan a reflexionar si ellos tienen su casa, tienen su familia, su hogar, las condiciones para poder estudiar, y muchas veces no valoran. Y los migrantes que están en condiciones a veces extremas, sin embargo, hacen los sacrificios para poder mantenerse en un régimen escolar. Entonces, ahí hay una situación de que se puede debatir incluso con los chicos más grandes y se va un poquito a otros temas. Entonces, de acuerdo a la edad de los chicos hay que preparar el material y una estrategia para escribir también. Entonces, de esa manera más o menos se ha trabajado con, como le digo, desde sexto de básica trabajé hasta tercero de bachillerato en este año pasado. Pues ahora con los nuevos lineamientos, veamos cómo nos viene, pues, y ahí depende mucho del bibliotecario también poder sortear y conjugar temas y actividades, porque las disposiciones no siempre son camisas de fuerza, sino uno más bien las puede mejorar también. Muy bien.
¿Verdad que ahora estamos robándole el tiempo a las vacaciones? No, tranquilo, Jaimito. A hacernos trabajar en vacaciones. Con esto el régimen Costa, régimen Sierra y la virtualidad, ya no sé en qué régimen Ya estamos. estamos perdidos un poco. Porque con unicornio multicolor le hemos dado largo, no hay un periodo de vacaciones. Oh, sí, pues, Pero sí, bien, ahí Jaimito. estamos. También las vacaciones son una ocasión para poder leer, ¿no? Sí, Interesante sí, es. en algunos hoteles, ¿no? Que tienen para el intercambio de libros. Deje un libro y lleve otro libro. Y que como hay muchos turistas extranjeros, hay mucha literatura en inglés y en otros idiomas. Me encontraba con esa novedad. Sí, precisamente estuve por darme un salto acá en Laguna Mall, me parece que es en Laguna Mall o en el Supermaxi, no recuerdo, acá en Ibarra. Alguien ha hecho también un proyecto, un programa de intercambio de libros. Uno lleva uno que lo tiene ahí, que ya lo leyó en buen estado y allá intercambia con otro. Me estaban haciendo comentarios muy buenos acá en Ibarra sobre esta actividad. Entonces también uno hay que apoyar otros proyectos lectores porque como se decidió, esto es una actividad multiplicativa. Hay que aportar, hay que aprender y hacer una red, una cadena mucho más grande, ¿no? Fortalecer, porque este es un compromiso, como siempre manifiesto, de todos. En la lectura estamos inmersos todos, padres de familia, bibliotecarios, docentes, estudiantes, las autoridades. Entonces, esto más bien hay que arrimar el hombro donde se esté con las actividades que se pueda hacer. Justamente hoy en la tarde, le cuento, Jaimito, estaba conversando con un docente que está de candidato a alcalde de Cotacache, del cantón Cotacache, acá en Imbabura. ¿Ya? Probablemente es uno de los candidatos que pueda ganar la alcaldía. Y le digo, Paul se llama este licenciado, le digo, vea, Paulito, yo creo que Ecuador y las municipalidades no han dado ningún aporte a la cuestión cultural. Y es un tema tan importante y tan lindo que hay que trabajar, porque las comunidades tienen ciertas historias, leyendas que se han mantenido en la oralidad y se han transmitido de generación en generación que nadie ha documentado. Y eso sería importantísimo documentar y que prevalezca en el tiempo y difundir más que nada. Entonces le digo, usted debería ser el primer alcalde quizá o el segundo del país. Me parece que en Azuay hubo un alcalde que promovió un proyecto lector. Me parece, no sé si estoy equivocada, Jaimito. Aquí también hay, en Unicornio Multicolor se congrega con nosotros allí el alcalde de Montalvo. Ah, ya, La, no ve, la Jaimito. biblioteca, la biblioteca Mafalda vive en Montalvo, en la costa. Ay, qué lindo, vea. Entonces yo le decía, acá al menos en Babura, en el norte del país, no se ha dado importancia, le digo, y Cotacache pues también es uno de los cantones que se difunde mucho su cultura y sus cosas a nivel internacional. Le digo, haga este proyecto. Yo le mandé un bosquejo de un proyecto que tengo por ahí, le digo, y trabajemos. Le digo, hay bastante gente que ama este trabajo y vamos para adelante. Es que estaba emocionado el señor. Veamos que con el tiempo esto de frutos, pues y uno siempre estará en todo momento apoyando estas iniciativas bonitas. Muy bien, muy bien. Entonces, la cultura. He visto que hay iniciativas, ¿no? Que en conjunto están el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Y esto de la Ujú. lectura, como que lo promueve un poquito más el Ministerio de Cultura. Sabe que eso del Plan Nacional del Libro y la Lectura nace del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El lanzamiento justamente fue aquí en la ciudad de Ibarra, me parece que en el año 2018, que fue el lanzamiento oficial, como que era el país que al fin tenía un Plan Nacional de Lectura, que muchos países de América Latina lo tienen, instaurado como una política cultural de Estado, pero arrancó con eventos bonitos, incluso participé yo de la maratón del cuento que hicieron acá junto con Girándula, hermoso el evento.
Y luego iba conociendo que iban rotando en otras ciudades y haciendo eventos, involucrando a chicos, a jóvenes, pero después de un tiempo eso se vio paralizada esa actividad. Estaba, me acuerdo del presidente Edgar Allan García de este proyecto y se trabajaba un poco conjuntamente con el Ministerio de Educación. Pero hoy parece que se paralizó ese proyecto con mucha pena porque no ha habido mayor actividad, más bien hubo denuncias de que habían hecho unas publicaciones de ciertos escritores con sobrevalorado los precios, y usted sabe cómo se maneja esa cosa de precios de fondos económicos y me parece que eso no ha caminado más, es una pena, una lástima, porque en realidad pues ellos tienen presupuesto para ese tipo de actividades. Esperemos que también ahora se dé un nuevo impulso, ¿no? Después de la pandemia, el retorno a la presencialidad ha puesto en evidencia que los niños tienen falencias en cuanto a la comprensión, a la lectura, a la escritura. Entonces, un trabajo grande a realizar, que es necesario unir esfuerzos. La semana anterior, sí, pues como publican los eventos, entonces estuve atento a una transmisión ahí por el Facebook, la página del Ministerio de Educación. La educación, allí había, ¿no?, la transformación educativa. Entonces, uno de los ejes, la lectura, tratar de recuperar este tiempo perdido en pandemia, que por un motivo o por otro, por la falta de conectividad o por la falta de la habilidad en el manejo, o también porque se desmotivó y luego mucho afectado también emocionalmente los chicos. Entonces, algunos niños pues tienen dificultades con la lectura y la escritura. Ajá, eso le decía, ha sido una época de estancamiento, se podría decir, ¿no? En la época de pandemia. Eso estamos hablando de instituciones que generalmente se han conectado a los chicos en un 60, 70, 80%. Imagínense en los establecimientos que se encuentran distantes, en la ruralidad. Muchos de los papás no tienen para tener un internet permanente de buena calidad. Entonces, no ha habido un avance, pues, y claro, el Ministerio de Educación dice, nadie tiene que perder el año, hay que ayudarles a estos chicos, y a la final, pues, todos pasan con un poco de lagunas y de todo tipo, y van pasando. Por ejemplo, eso le digo, este año y el anterior, los bachilleres sí fueron los que más salieron perjudicadas, pues, por este retroceso. Al menos los otros, por ejemplo, yo también tengo un hijito adolescente que la pandemia le cogió 10º y 1º de bachillerato, pero todavía tiene 2 años para poder un poco nivelarse, ¿no? Pero los chicos que ya salieron, o sea, van a dar un salto abrupto a la universidad, pero con una serie de deficiencias, pues, y eso no se puede recuperar de la noche a la mañana. Algunas instituciones han hecho un plan, ¿no?, del retorno a clases para poder ir recuperando también temas de los años anteriores. Pues, en esto de la lectura, ¿cómo se podría hacer también para darle un nuevo impulso, un nuevo vigor, para llamar a todos los actores de la comunidad educativa a una campaña en la lectura? Claro, esta situación, este tema de la lectura, no solamente implica a bibliotecarios, ¿no?, sino también a los docentes. Hay docentes que son muy comprometidos, no necesariamente del área de lengua y literatura, sino hay docentes que sí les gusta el tema lector de otra materia, pueden ser de filosofía, ciencias sociales, que también están afines a temas lectores, ¿no? Entonces, uno personalmente, Jaimito, yo siempre tengo ya identificados a docentes que les gusta este tema y con ellos es más fácil trabajar con los estudiantes, pues hoy, en estos 2 años que hemos estado fuera de aulas escolares, ha habido un gran número de personal nuevo en las instituciones educativas. Personalmente, ni siquiera sé los nombres de algunos compañeros, de carita se les ve por ahí, algunos compañeros se han jubilado, se han acogido a ese derecho de la sectorización, se han acercado a sus domicilios,
y han ido mucha gente nueva. Entonces, por ahí toca empezar a conocer, a reconocer a los compañeros y poder entablar este diálogo de la importancia de la lectura y también pues para que ellos puedan hacer su trabajo. Hace 2 años atrás, incluso me acuerdo, les dimos un taller, un curso de 3, 4 días a los compañeros sobre técnicas y dinámicas lectoras, porque a veces dicen, yo sí quisiera hacer este trabajo de lectura, pero ¿cómo hago? ¿Con qué herramientas trabajo con los chicos? Entonces, creo que una de las condiciones sería, Jaimito, volver a capacitar de alguna manera, darles ciertas directrices para que los profesores también hagan su trabajo en el aula, porque esto de la lectura es una cosa enorme, infinita, permanente. No se puede en una horita, en un mes, una semana, es permanente. Entonces, mientras más personas estén involucradas en esta linda tarea, pues pienso que el resultado será mejor. Muy bien, muchas gracias. Mire que siempre hay mucha tela que cortar. Sí, sí, sí. Siempre hay tema, motivo, razón para poder dialogar y conversar. Bien, vamos ya a la recta final. Por ahí veo a Milton. ¿Qué nos cuenta Milton desde la ciudad de Cuenca? Él es maestro. A ver, comente, pregunte, ¿cómo va con sus niños en el tema de la lectura? Buenas noches, Jaimito. Buenas noches, compañeros todos. Un gusto volveros a encontrar por estos medios telemáticos. Buenas noches. Sí, la lectura para mí ha sido una etapa muy importante en mi vida. Poder trabajar con niños de tercero de básica. Por muchos años me había dado la vida oportunidad de trabajar con universitarios y gente adulta. Y me encontraba yo con unas deficiencias de lectoescritura o de lectura comprensiva o de atención selectiva. Entonces yo decía, pero estos problemas son problemas de lectoescritura que tendría que haberse trabajado en elemental. Nunca me imaginé que la vida me concedería la oportunidad de estar con niños tan pequeñitos como los de tercera básica. Con ellos acabé este año lectivo, primera vez con niños, y ha sido una pasión porque entendían más allá de lo que yo pensaba que podían entender, ¿no? Y se trabajó con gusto, con cariño, con esmero y con algunos logros de ver que se iba avanzando de una lectura mecánica a una lectura fluida, a una lectura comprensiva, con excepciones, ¿no? Con excepciones. Había gente, y un buen número, de que no lograron hacer un buen proceso de lectoescritura. No lograron. Entonces, yo puedo entender que es lo que la compañera Idalia había dicho, ¿no? Sí, Idalia. Idalia, en la pandemia no fue lo mismo el trabajo a distancia, el trabajo virtual que el trabajo presencial, no fue lo mismo. Entonces esto hizo que algunas personas se retrasaran. Y mientras escuchaba a la compañera yo quedaba pensando, decía, ¿y quién llena estas lagunas? Porque de estas lagunas le llevan a una persona o a rellenar las lagunas y continuar su proceso de formación que es de toda la vida, como también bien dijo la compañera, que me han sido una palabra, o bien estas son experiencias traumáticas que alejan a la persona ya de lo que es el trabajo intelectual. A mucha pena, porque toman distancia de la lectura, toman distancia de la formación académica. Entonces yo digo, esto es lamentable que pase. Realmente se necesitan espacios como estos y por eso felicito a Jaime. No, donde podamos reflexionar, compartir experiencias, orientarnos, enrutar un poquito a ver qué es lo que se puede hacer. No. Entonces yo algunos miércoles no puedo entrar, algunos martes, perdón, y hoy pude llegar porque para mí estos encuentros son muy importantes, ¿no? Como que nos permiten tener una idea del estado de la cuestión, como llaman los investigadores. Muchas gracias, Jaimito. Gracias a la compañera expositora. Bien, Milton, un abrazo Gracias. a Cuenca, desde Quito. Eso. Adelante, adelante. Ya Gracias, muchas gracias. volveremos para comer otro cuy, Milton, por ahí. Está pendiente. Con mucho gusto. Nos vamos a Tur y al Cajas, donde sea.
o a Ricaurte, la capital del Cuy. Ah, qué bien, muy bien. Bien, entonces si alguien más quiere compartir, ahí por ahí está Oscar, Esther, a ver, ¿quieren comentar algo? Ahí Carmen, Ámbar, Anaí, Cristóbal, Luz, Angie, ¿quieren comentar algo, decir algo? A ver, Ámbar tiene levantada la mano, activa el micrófono, Ámbar. Una pregunta. ¿Desde su adolescencia se interesó por la lectura y la escritura? Pregunta para Idalia. Ámbar. Buenas noches, por cierto. Buenas noches, Ámbar. Jaimita, no le escuché muy bien qué decía la compañera. Ya, Ámbar pregunta que si de la adolescencia se interesó por la escritura y la lectura. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, compañera, yo de lo que recuerdo, toda mi vida he leído desde pequeña. Y la otra vez que tuve el agrado de compartir con Jaimito también en este programa, él me preguntaba la historia de la lectura en mi vida, desde cuándo, cómo y todo eso, ¿no? Entonces yo soy la novena de 9 hermanos, la última. Entonces, mis hermanos mayores pues sí estaban en la universidad, en los colegios y siempre se compra libros, ¿no? Por las tareas escolares mismo y luego se van acumulando en la casa, acumula los libros. Y en la época que yo fui niña, yo nací en Pimampiro, en un cantón pequeño de la provincia de Imbabura, no había televisión siquiera en esa época, entonces uno comienza a hojear, a leer, y uno se engancha de alguna manera, tiene el gusto de encontrar una buena obra, un buen cuento, y uno se engancha. Entonces comienza a leer y poco a poco uno va teniendo esa afinidad, esa habilidad, ese apego a los libros, porque yo decir desde tal edad comencé a leer, no puedo decir, en mi vida está presente los libros desde siempre, creo que desde que aprendí a leer. Entonces, a lo largo de mi vida, ese ha sido mi hobby, mi pasión, mi fuerte durante toda mi vida. Y hace unos 10 años atrás, quizá menos, comencé a escribir, bueno, sí he escrito, ¿no? Tenía mis borradores, mis apuntes, mis cuadernos, pero nunca pensé poder mejorar un poco y poder participar en un concurso literario, poético, ni nacional, peor internacional. Pero a veces se dan las circunstancias con eso de las redes sociales, uno tiene acceso a las convocatorias literarias y uno dice, bueno, veamos, voy a probar. Y bueno, no me ha ido mal, ¿no? Algunos trabajos han sido seleccionados, pues pienso que sí les gustó al jurado y eso ha sido una motivación, gracias Jaimito, ha sido una motivación para seguir hoy, aparte de la lectura, la escritura. Y uno entiende después, ¿no? Que las dos cosas son los hermanos gemelos, la lectura y la escritura. Entonces, para mí es un hobby muy lindo, muy bonito, que de aquí en unos años, cuando me jubile, pienso que me voy a dedicar a tiempo completo a esta actividad que es muy hermosa, porque te permite, primero, conocer a mucha gente, relacionarte con mucha gente, crecer como ser humano, porque la lectura es eso, ¿no? Te hace mejor ser humano, ser más solidario, más resiliente, más fraterno, más sensible. Entonces esas cosas son parte del ser humano, de la humanidad, y eso valoro muchísimo de la lectura. Es poder conectarse a través de las letras de un libro con un autor, con un escritor que murió hace años, cientos de años. Sin embargo, estamos conversando con él y estoy conociendo su pensamiento. Y ahora tenemos la suerte con alguien que está muy llena de vida. Gracias, Italia. Allí Oscar está por allí. Saludos, Oscar. Hola Jaime, muy buenas noches, qué alegría otra vez poder saludarte. Estas 2 últimas semanas estuve muy liado de trabajos y de cosas, entonces, sobre todo en temas políticos, y por eso no pude participar de los 2 últimos programas, pero gracias, tú siempre nos estás motivando, animando. Bueno, felicitaciones a Idalia por esas lindas reflexiones, por compartir sus experiencias, tanto en su trabajo de animación o promoción de la lectura, pero también en su experiencia como escritora, ¿no? Y
Yo estoy plenamente de acuerdo con ella de que al final la lectura contribuye a ese proceso tan necesario, desafiante y urgente de humanización pues, de las personas, porque a veces en este sistema tan confuso, que te distrae tanto, yo creo que a veces hay una involución humana. Por lo tanto, yo creo que la lectura contribuye a ese proceso de humanización para evolucionar y no para retroceder o para involucionar. Entonces, yo comparto plenamente este pensamiento. Por otra parte, quiero felicitarle a Idalia por su sensibilidad también frente al tema social, a toda esta problemática que vivimos hace poco, el levantamiento del movimiento indígena, que a mí me pareció una lucha tan importante, tan necesaria, tan reivindicativa de temas de carácter estructural que vive la sociedad ecuatoriana y que desgraciadamente a veces muchos mestizos o en este tiempo también como que se vio de racismo incluso, somos tan indiferentes, ¿no? Y yo creo que eso está muy mal y por eso yo creo que lo que ella escribió sobre esta vivencia, estas vivencias, esta cercanía ante la problemática social que se vivió, a mí me parece también muy lindo, como que hay que subrayar su sensibilidad y su aporte a este proceso también de concientización a nivel social de todos los que pues estamos pendientes de la problemática que vivimos como pueblo, como sociedad. Entonces, eso. Y por otra parte, también creo que este proceso de desarrollar personas lectoras también está asociado también al desarrollo de la actividad de escribir. Y yo creo que esa es la más completa realmente, porque si bien la lectura te da un marco de reflexión, un marco teórico, unos contenidos, ya a la hora de escribir implica pues sistematizar, organizar ideas, es decir, ya concretar. Es la mejor forma de organizar el pensamiento. Bueno, son las reflexiones que me suscita lo que ha compartido Idalia y también lo que has ido comentando tú, Jaime. Muchas gracias, como siempre, el participar en este espacio tan lindo y tan necesario. Gracias, Oscar. Aquí leo un mensaje por el Facebook. Entonces, Margot, gracias, felicitaciones por esa lucha constante para promocionar la lectura como importante herramienta en la cultura y educación. Entonces allí damos los saludos a quienes nos acompañan también a través del Facebook y a través de aquí en la sala del Zoom. Bien, si alguien más quiere comentar algo, ¿no? Ya para saludarnos, despedirnos, aprovechar la ocasión para invitar a Oscar a que con su hija preparen otros cantos, otras musiquitas para ver si hacemos otra sesión con las canciones mensaje. Canta y tocan muy bien. Qué lindo, qué bueno. Aquí hay un mensaje por el chat. Ya, bueno, ya tendremos la oportunidad de nuevamente sentarnos y compartir algo, estos momentos, ¿no? de análisis, de reflexión, porque otra cuestión que también hay que trabajar desde la lectura es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Porque es tan necesario. Yo una cosa que cuestiono mucho del sistema educativo es que realmente solamente está en un modelo repetitivo, memorístico y nada reflexivo, nada cuestionador del sistema, nada propositivo, nada, o sea, muy vacío realmente. Y yo creo que es un crimen contra la juventud, la niñez de la juventud, lo que está pasando en el sistema educativo, no solo en Ecuador, a nivel de América Latina y creo que a nivel mundial. Es decir, la educación no está contribuyendo también a ese proceso que digo de necesaria humanización. Bueno, entonces ya compartiremos en su momento, Jaime, ya les diremos cuándo buscaremos el espacio. Ahora estamos a full con el tema político y ya buscaremos el espacio para compartir con Adriana pues poesías nuestras, pero también estas poesías hechas canción, ¿no? Que a nosotros nos gusta interpretar y compartir. Gracias. Muy bien, gracias, Oscar. Aquí hay un mensaje, Cristóbal Rodríguez. Muy buenas noches, muy lindo escucharles. Y la pregunta del millón, ¿cómo hago para que mi hijo lea bien? Tiene 6 añitos. Idalia. Esa es la pregunta que siempre dicen, ¿no? Yo le decía a Jaimito en la reunión anterior, a veces los papás pensamos que comprarle un libro es lo mejor que podemos hacer a un hijo y decirle, toma hijo, lee. Otra cosa es cargarle entre sus piernas y decirle, hijo, ven, te leo este libro.
especialmente en esa edad de 5 o 6 años. Entonces la lectura es un sentimiento que une a las personas, que compartes, es una cosa hermosa en donde ese niño se va a acordar toda su vida de que su papá le cargó, le marcó y le leyó un libro, porque en esa edad ellos todavía no pueden leer con fluidez, pues si se les va a dificultar por más que sea un cuento, un relato cortito. Y más que nada también los libros que se seleccionan para los pequeños tienen que tener bastantes imágenes, bastante color. A ellos les llama mucho la atención las imágenes. Me acuerdo que yo tengo un nietito y le leía muchas veces un cuento con muchas imágenes. Y luego él se aprendió todas las imágenes y decía, yo te leo el cuento. Y él leía las imágenes y era como que si estuviese leyendo, ¿no? Entonces, en los pequeños sí hay que tener ese afecto, no solamente darle, sino compartir. Y compartir al niño y al libro juntos con uno cerca del corazón, ¿no? Y la voz. Entonces, ahí está la clave, por ejemplo, para el señor que pregunta de su hijo de 6 años. Muy bien. Luego aquí hay otro mensaje, Normita Bailón, ahí por el Facebook. Felicitaciones, su capacitación nos ayudó mucho. Ahora lo estamos aplicando en Juntos Leemos. Se ve que ya tiene un nuevo nombre la campaña de lectura, Juntos Leemos. Entonces, los felicito por todas sus aportaciones a impulsar la lectura. Seguiremos aportando con pequeños tips para la lectura. Muy bien, entonces, un abrazo fraterno, grande. Y seguimos en contacto y pues gracias por acompañarnos martes a martes. Nos vamos a despedir. Gracias, Jaime. La publicidad final y ahí luego abrimos micrófonos para despedirnos. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear.